Bueno, Shalom, Yeshua nos bendiga en su nombre y nos ayude una vez más con su palabra, que nos dé entendimiento, que nos dé conocimiento de su palabra, que nos llene de su palabra, ya que su palabra es el alimento, es la sabiduría, es la inteligencia. Para poder caminar en su verdad, necesitamos que Él nos bendiga con entendimiento de su palabra. Porque si la palabra no se entiende, no se aprovecha. Entonces, que Él nos bendiga, que Él nos ayude con su palabra. Porque leemos su palabra inspirada por Él. ¿Su palabra es qué? Inspirada, útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Dijo también, edificados sobre fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Yeshua la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un mistach, un templo apartado para Elohim, para el Eterno. Así que hoy vamos a ver la doctrina que ellos dejaran como enseñanza para que nosotros la entendamos, la aprendamos y la pongamos por obra y la practiquemos. Vamos a ver lo que dice su palabra, que el Eterno envíe su mensaje a su pueblo donde se encuentre. Los que estamos en este lugar, nos bendiga el Eterno. Y los que estén lejos por allá, que el Eterno les envíe este mensaje, que el Eterno abra su entendimiento y vea lo que es necesario hacer. ¿Lo que es qué? Necesario. Porque si no hacemos lo necesario, no hay nada. Dice su palabra bendita. Hechos 18 del 1 al 9. Después de estas cosas, Shaul Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Qué pasó? A todos los judíos que vivían en Roma les llegó la orden de que salieran de allí. ¿Y qué hizo Shaul? Ir a verlos. ¿Ir a qué? Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba junto, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los Shabbat, todos los días de reposo. ¿Quién discutía? Shaul. ¿Con quién discutía? Con los judíos de las sinagogas. Y persuadía a judíos y a griegos Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el enviado, el Mashiach. ¿Qué les enseñaba? ¿Qué predicaba? Predicaba que creyesen en aquel que vino del cielo, en Yeshua, que ellos todos habían escuchado hablar de él. Y él está enseñando a judíos que Yeshua era el Mashiach, el deseado,
porque los profetas habían profetizado que vendría el Mashiach. Y él les está enseñando que crean en Yeshua, en el que dio su vida por nosotros. Su nombre es Yeshua. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre, vuestra Dan, sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y salido de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso. ¿Cómo era este hombre? Temeroso de Elohim, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Quién quiere leer el 8? 18:8. Amén. Crispo, el presidente de la sinagoga, llegó a confiar en Yeshua junto con toda su casa. También muchos de los corintios que oyeron y confiaron fueron inmersos. El principal, el presidente de la asamblea, de la sinagoga, creyó ¿en quién? ¿Cómo dice allí? ¿Creyó en quién? En Yeshua. ¿Sí dice así o no? A ver, leo otra vez el 18. ¿El 8? Otra vez el 8. Amén. Crispo, el presidente de la sinagoga, llegó a confiar en Yeshua junto con toda su casa. También muchos de los corintios que oyeron y confiaron fueron inmersos. Creyó en Yeshua con toda su casa. Dice, y oyendo creían y eran ¿qué? Sumergidos. El Eterno nos ayude a entender. Después de un hombre haber creído, haber entendido, haber reconocido a Yeshua, debe de ir al paso siguiente. Después, vamos a leerlo. El principal de la sinagoga creyó en Yeshua con toda su familia, con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran ¿qué? Sumergidos. Todo hombre, toda mujer, después de creer en Yeshua, primeramente debe de creer, también debe ser sumergido. ¿Por qué sumergido? Porque sumergido es un paso de obediencia al mandamiento que está escrito, que también significa muerte y resurrección. Cuando eres sumergido en el agua, vives para el eterno y mueres para el mundo. Eso significa. Tiene su significado. El bautismo significa sumergimiento en agua para el perdón de tus pecados, y firmas con el Eterno que vivirás amándole, que vivirás orando y leyendo su palabra y viviendo en su camino. Y Yeshua nos bendiga. Pero lo importante que estamos hablando es que el hombre debe de creer, y después de creer debe ¿qué? Sumergirse. Sumergirse. Estamos aprendiendo doctrina 100% apostólica. 100%, sin dudas. Entonces, el Adón Yeshua dijo a Shaul en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No calles, habla. Debe de hablar el hombre, debe de enseñar el hombre. Y dijo él, Shaul: ay de mí si no anuncio, porque me es impuesta necesidad. Yeshua nos bendiga. Entonces, esta es la enseñanza de hoy. Todo hombre, después de creer en Yeshua, tiene que ser bautizado para el perdón
de sus pecados y confirma ser un creyente. Confirma y pasa a ser un hijo del Eterno, un hijo de Yeshua. Porque mientras no se bautice, es un oyente. ¿Necesita qué? Creer y ser sumergido. Cuando se sumerge, afirma creer. Es su firma de creyente, que se sumergió porque creyó en su nombre, porque creyó en Yeshua. Ya no vive él, mas Yeshua vive en él. El Eterno nos bendiga. Hechos 19, 4 y 5. Todo sea para la honra del Eterno. Hechos 19. A ver, mija, léalo quien lo tenga. Hechos 19, 4 y 5. 4. Y 5, ajá. Shaul dijo, Yohaná practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh, pero le dijo al pueblo que pusieran su confianza en el que vendrá después de él. Este es Yeshua. Que pusieran su confianza en, esto es, en Yeshua, dice el 4. Había 12 hombres, si lo leemos, todo el 19, había 12 hombres que habían sido doctrinados. ¿Habían sido qué? Doctrinados, pero estaban mal bautizados. El bautismo que les había dado estaba fuera de tiempo. Ya no era válido. ¿No era qué? Válido. Entonces él los encontró y habló con ellos. Y les dijo, Shaul, ustedes recibieron el Ruach HaKodesh cuando creyeron. Dijo, ni siquiera hemos oído. Fueron bautizados, sí, en el bautismo de Juan. Dijo, bueno, Juan bautizó diciendo que creyesen en Yeshua. Eso es lo que Juan enseñó, que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es a saber, en Yeshua. Dice allí, dijo Shaul, Yohanan Juan sumergió, bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron sumergidos en el nombre del Adón. Del Adón Yeshua. ¿En qué nombre? En el nombre del Adón Yeshua. ¿Cómo dicen esa? El 5. Amén. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Adón Yeshua. Al oír esto, es que les hablaron que tenían que creer. ¿Tenían qué? Tenían que creer. Todo hombre, toda mujer tiene que creer. Y después ser sumergidos en el nombre de Yeshua. Esta es doctrina y enseñanza apostólica. Pero de la apostólica verdadera, O sea, no estamos hablando de otra. Estamos hablando de la doctrina apostólica que Yeshua dejara en su pueblo. Hace 2000 años tenía su equipo de trabajo Yeshua, sus apóstoles, a quienes envió a enseñar. Y les confió, les dio su palabra y su doctrina, la cual está escrita en su libro y que hay que seguir. Yeshua nos bendiga. Entonces fueron sumergidos en el nombre. Hechos 16:30. Todo sea para la honra del Todopoderoso. Y sacándolo les dijo, Adonís, ¿qué debo hacer para ser? Esta es una pregunta, hermanos, que se tiene que hacer
todo hombre, toda mujer. Aquí cuando se habla del hombre se refiere también a la mujer, porque ante el Eterno somos iguales. Y con los mismos compromisos de creer y bautizarnos. Dice, y sacándolo les dijo, Adonim, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron. A ver, ¿quién quiere leer el 30? Amén. Entonces llevándoles afuera dijo, hombres, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ajá, el 31. Ellos dijeron, confía en el Adón Yeshua y serás salvo, tú y toda tu casa. Confía en el Adón Yeshua. En otras palabras, cree en el Adón Yeshua. Confía en el Adón Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Adón o de Yeshua a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se sumergió él con todos. ¿Con todos quiénes? Los suyos. Claro, con todos los creyentes. Allí no iban incluidos niños para que no los metamos, ¿eh? Cree. Los niños no creen. Aquellos que ya tienen conocimiento, capacidad de entender, son los que están incluidos allí. No porque diga con toda tu casa significa que vas a meter a niños de año. Porque esos no creen, ni saben, ni entienden nada de lo que es de esta vida. Un niño de año o de menos de año, ¿de qué meses los bautizan? ¿De qué meses bautizan a los niños? 2, 3, 6 meses. Un niño de esos, ¿tú sabes qué puede creer? Nada. Ni sabe, ni cree, ni piensa. Él simplemente solo te pide tetera. Y ya. Pero aquí se refiere creer y sumergirte en el nombre poderoso de Yeshua. Dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿en quién? A ver, ¿cómo dice el 34? Léanlo tú, mija, o quien sea. Amén. Amén. Y llevándolos, a ver, léelo, mija. Había llevado a su casa y allí preparó la mesa y hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en el Adón. En el Adón. Y en este tuyo, mija, léelo, el 34. Amén. Después de esto los llevó a su casa y puso comida delante de ellos. Y él y toda su casa celebraron el hecho que habían venido a confiar en Yahweh. De haber confiado en Yahweh. Bueno, eso es lo que debemos entender. Creyeron con toda la familia, estaban felices, estaban contentos porque creyeron, porque vinieron a confiar en Yeshua. Porque les estaban hablando de Yeshua y se bautizaron en Yeshua. ¿Pero por qué dicen Yahweh? Porque es lo mismo. Quieran o no quieran, es lo mismo. Así que Yeshua nos bendiga. Yahweh y Yeshua es lo mismo. Porque el nombre revelado por el Eterno es Yeshua. Así que Él nos bendiga. Vamos a ver lo que dice en Hechos 10. Hechos 10, 43 al 48. Todo sea para la honra del Eterno. Estamos aprendiendo enseñanza limpia y pura apostólica, pero de la apostólica verdadera, real, la apostólica que cree en el Mashiach Yeshua, de esa, porque los apóstoles cuando enseñaban su doctrina
enseñaban la salvación en el nombre de Yeshua. Y la apostólica que existe en este mundo, que no es la apostólica verdadera, no enseña la fe en el nombre de Yeshua. Te enseñan la fe en el nombre de Jesús. Y Jesús no es Yeshua. Porque Yeshua es el real y verdadero nombre. Jesús es romano, puesto por Constantino, por los griegos romanos. ¿Dijo 10? ¿Estamos entendiendo? Sí, Hechos 10, del 43 al 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen o creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por quién? Por su nombre. A ver, ¿quién lo quiere leer? Primero en una escritura. Tú, Blanquita, primero. El 43. Amén. A él se refiere todos los profetas al decir que quien cree en él recibe el nombre, el perdón de los pecados. Por su nombre. Quien crea en Yeshua, como el enviado, como el ungido, como el apartado, recibe perdón de pecados por creer en su nombre. Yeshua nos bendiga. Ahora, después de esto, ¿qué sigue? Mientras aún hablaba Kefa estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que leían el discurso. ¿Todos los que qué? Los que leían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Kefa se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim, a Yahweh. Entonces respondiendo Kefa, ¿quién quiere leer 47, mija, y 48? Amén. ¿Hay alguno que esté preparado para prohibir que esta gente sea sumergida en agua? Después de todo han recibido el Ruach HaKodesh igual que nosotros. Y él ordenó que todos fueran sumergidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Después le pidieron a Kefa que se quedara por unos días. Que se quedara por unos días. Pero otra vez. Entonces respondiendo Kefa, le llaman malmente Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Hermanos, cuando tú crees y aceptas a Yeshua, debes hacerlo y nadie debe de impedirlo. Y él está diciendo, ¿puede alguno o hay alguno que quiera impedirlo? Para que no sean sumergidos estos que han recibido el Ruach HaKodesh, también como nosotros. El 48, y mandó. ¿Qué hizo Kefa? Mandar a que los sumergieran. ¿En qué nombre? En el nombre, y quiero que veamos esto. Quien lea la Biblia en español, que está mal traducida, porque es lo que está mal traducida, en las escrituras originales hebreas, dice, y mandó bautizarles en el nombre de Yeshua. Veamos este punto. ¿Por qué en el nombre de Yeshua? Simplemente porque ese es el nombre. Y lo dijo Kefa. Y Kefa era un hebreo, de habla hebrea. La palabra Jesús no existía, porque la J no existe. No existe en el hebreo. Fue añadida muchos años después. Así que quitémonos de la mente que él dijo, bautícenlos en el nombre de Jesús. Quitémonos de la mente ese problema, ese nombre. Piensen, hace 2000 años, primero la palabra no estaba escrita en español, estaba en hebreo, por lo cual no pudo haber dicho bautícenlos en el nombre de Jesús, porque no existía. Le dijo en hebreo. Ya cuando les tradujeron la escritura en otros idiomas,
A Yeshua lo quitaron y pusieron Jesús. Pero la palabra original, verdadera y limpia es en el nombre de Yeshua. Le guste al mundo o no le guste, así es. El Eterno nos bendiga. ¿Estamos aprendiendo qué? Doctrina limpia y pura apostólica. Hechos 8:35. Todo sea para la honra del Eterno. Aquí está la historia de los apóstoles. Por eso estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí está toda su doctrina escondida. ¿Qué hace falta? Que el Eterno revele. Hechos 8 del 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio o la doctrina o la enseñanza o le predicaba, ¿a quién? A Yeshua. Es que no hay más. Hay quienes por allá te sacan ideas propias de la persona. No es que estén en las escrituras. Es que el nombre no importa. Si el nombre no importa, entonces nada sirve, hermanos. Es que todo está escondida, la salvación en el nombre. Porque Yeshua vino del cielo y ¿qué nos dejó? Su nombre. En su nombre hay autoridad, en su nombre hay perdón de pecados. Y si no está el nombre, no eres su hijo. Porque todos los que le reciben, todos los que creen en su nombre, son sus hijos. Si no está el nombre, no eres nadie. Otra vez. Entonces, a ver, léelo, mija, el 35. 35. Sí, 8:35. Amén. Entonces Felipe comenzó a hablar. Comenzando por ese paisaje, siguió para proclamarle a las buenas noticias acerca de Yeshua. Acerca, hasta allí. ¿Acerca? ¿A quién predicaban ellos? A Yeshua. ¿Qué era lo que predicaban? Que creyesen en Yeshua. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que vino del cielo para ser salvos. Nombre. Porque tampoco hay otro nombre. ¿Quién podrán ser salvos que en ese nombre? Felipe anduvo con él. Felipe sabía quién era él. Felipe no estaba inventando. Anduvo con él. Sabía quién era él. ¿Tú crees que Felipe le iba a decir Jesús? No, Jesús es griego. Yeshua es judío, hebreo, israelita. El que vino del cielo. Cuando el ángel vino y trajo el nombre y se lo dio a Miriam, a María, le dijo, le pondrás por nombre Yeshua. ¿Cómo le dijo? Le pondrás por nombre Yeshua. Jamás Jesús. Jamás de los jamases. Jesús es otra cosa. Yeshua es el rey de Israel. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea sumergido, bautizado? ¿Qué puede impedir? Nada. La decisión estaba tomada por el eunuco y dijo, aquí hay. Entonces, ¿qué le dijo Felipe? Lee, Blanquita, el 37. Amén. Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Yeshua es el hijo de Yahweh. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo él? Creo que Yeshua es el Machía que vino del cielo, el hijo de Yahweh. Creyó, ¿y qué hizo? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo? Y le sumergió.
Porque el bautismo, la palabra correcta es sumergir o tevilá en hebreo. Sumergir, zambullir en agua. Cuando Yeshua fue bautizado, también fue zambullido. Y cuantos vengan y cuantos se bautizaron, son sumergidos, zambullidos totalmente en agua. No es agarrar una tacilla, aventarle en la maceta al niño. Eso no existe. Esa es doctrina de hombres. Nosotros no tenemos doctrina de hombres. Nosotros tenemos doctrina 100% apostólica, y vuelvo a decir, pero de la verdadera. Yeshua nos bendiga. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Todo sea para la honra del Todopoderoso. Otra vez. Lean el 36, mija, y el 37. 36 y 37. Léelo, mija. Amén. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Yahweh le ha hecho tanto a Adón como Mashiach, a este Yeshua, a quien ustedes ejecutaron en la estaca. Al oír esto fue como punzarles el corazón, y dijeron a Kefa y a los otros emisarios: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ajá, ¿sigue el otro? El 38, ajá. Kefa les respondió: vuélvanse de sus pecados, regresen a Yahweh, y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Y recibirán. Él les dijo, miren, ustedes mataron a Yeshua. Ustedes participaron en su muerte. Y quiero que sepan que Él es el jefe, es el patrón. Ellos, cuando entendieron que habían matado a Yeshua, les dolió el corazón. Se arrepintieron de corazón y le dijeron a Kefa: ¿qué haremos? Ya lo hicimos. Nada se puede hacer, ya está hecho. Kefa les dice: vuélvanse a la Torá, arrepiéntanse y sumérjanse en el nombre de Yeshua para el perdón de pecados. ¿Qué hizo? Ok, lo hecho está. Bautícense en su nombre para el perdón de pecados, y el Eterno los va a guiar con su rúa a toda justicia y a toda verdad. ¿Qué hace el hombre cuando es bautizado? Creyó en Yeshua y el Eterno lo guía a toda justicia y a toda verdad, mientras el hombre sea sincero. Mientras el hombre sea sincero delante del Todopoderoso. Porque más atrás hubo otro hombre llamado Simón que ejercía la magia. Se bautizó, pero no era sincero. Yeshua bendiga a su pueblo. Yeshua bendiga, ¿qué? A su pueblo. Vamos a ver uno más y allí vamos a terminar. En Marcos 16:15. Palabras que salieron de la boca de nuestro Yeshua, de nuestro Elohim Yeshua. 16:15. Y lo pueden leer quien lo encuentre primero. Marcos 16:15 y 16. Amén. Entonces les dijo: cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias a toda creación. Amén. El que confíe y sea sumergido será salvo. El que no confíe será condenado. Chequen lo que está diciendo, porque allí nos vamos a quedar. Yeshua, con su boca propia, antes de irse, que los comisionó, les dijo estas palabras. A ver, léelo en la Biblia católica. El 15. Amén. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue
A creer se condenará. El que crea, vayan, el que crea y se bautice será salvo. Pero hay de aquel que rehúse creer, porque será ¿qué? Condenado. Hay de aquel hombre que rehúse creer en Yeshua. No tendrá parte ni suerte con Yeshua. Cuando aquel hombre muera, cuando aquella mujer muera, no tendrá parte con Yeshua. Solamente aquellos que creyeron y se bautizaron y lucharon por ser fiel a Yeshua. Porque Él dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nadie es perfecto, todos tenemos errores, pero debemos luchar. ¿Debemos qué? Luchar por estar bien delante del Creador. Que Él vea que quieres luchar, que te esfuerzas hasta donde puedes. Yeshua nos bendiga en su nombre. Todo sea para la honra de su nombre. Espero que sea de beneficio, de enseñanza y que tengamos firmeza en Yeshua. Así que Yeshua bendiga a su pueblo con su doctrina. Y shalom.